Ahora, justamente como lo hemos visto en la parte teórica, vamos a verlo ahora en la parte práctica. Como sabemos, siempre se guarda una relación directa en lo que va a ser la teoría en anatomía a una práctica clínica. En este caso directamente lo hemos sacado de un caso real y vamos a tocar un caso clínico. En este caso estamos hablando de hidrocelia, que vamos a ver ciertas estructuras que están comprometidas en un paciente, para lo cual primero vamos a hablar del tema de filiación, que este va a ser un paciente, es un paciente masculino, y este paciente masculino tiene de edad 24 años. Estos son los datos relevantes que nos dan. Su motivo de consulta, como tal, es que menciona de que hace 6 meses atrás, eh, o mejor dicho, su motivo de consulta como tal es la presencia de aumento de lo que es el tamaño del testículo derecho. Ahora, en la historia de la enfermedad se puede observar de que el paciente refiere de que hace 6 meses ha tenido un aumento de lo que es el volumen en el testículo derecho. Este tiende a ser indoloro y también no presenta un dolor como tal. Niega haber tenido algún tipo de golpe, y también nos dice de que esto con el tiempo ha estado progresando pero no ha tenido ninguna relevancia, simplemente que al echarse eh, el paciente es como que la inflamación que tiene disminuye y al pararse aumenta. Ahora, referente a esto, ¿qué nosotros podríamos ver? Tendríamos que recordar directamente lo que van a ser las túnicas de lo que va a ser el escroto, si estamos hablando directamente de este. Vamos a hablar de las túnicas. ¿Cuántas capas tenía el escroto como tal? Sabemos nosotros que eran 7. Ahora, de esos 7, ¿cuáles eran? Primero vamos a tener lo que es el tema de la piel. El tema de la piel vamos a ver que es la manera más externa. A ver. Ya. Aparte de la piel, vamos a tener luego la túnica de dartos. Luego vamos a ver lo que va a ser la capa celular subcutánea. Luego de eso tenemos, vamos a tener lo que es la fascia espermática externa. Luego de eso vamos a tener como tal la fascia espermática externa. Tenemos lo que va a ser el músculo cremaster. Tenemos la fascia espermática interna y por último tenemos lo que es la túnica vaginal. Ahora, ¿qué nosotros tenemos que ver? En este caso de hidrocelia nos vamos a ir de frente lo que va a ser la túnica vaginal. ¿Cómo? Vamos a llegar a nosotros graficar lo que va a ser las capas. Y por último va a haber el testículo. Aquí nosotros vamos a ver 6 capas y la más interna o la capa más interna, vamos a ver que esta es la túnica vaginal. Ahora, ¿qué nosotros tenemos que saber de la túnica vaginal? Que existe 2 capas dentro de la túnica vaginal, una que es parietal y una que es visceral. Entonces recordémonos por siempre generalidades. La parietal es la que va a estar más como para las paredes y la visceral es que va a estar en relación directamente con el órgano. Entonces, en este caso, al ser la capa más interna, va a estar en una relación directa lo que va a ser el testículo. Entonces, vamos a encontrar de que va a haber un pequeño espacio de compartimiento. Entonces, tenemos la túnica vaginal, tenemos la capa parietal y tenemos la capa visceral. Y aquí tenemos un pequeño espacio. Entonces, la patología directamente de lo que va a ser hidrocelia va a ser acumulación de líquido en la parte o en el espacio que existe
de la túnica vaginal parietal con la túnica vaginal visceral. En ese espacio que de alguna manera ayuda a lo que es la movilidad del mismo pene en el escroto, va a llegar a formarse un líquido seroso. Ese líquido seroso es el que ayuda a la movilidad, pero en este caso de la patología de hidrocele como tal tiende a acumulación de líquido. Entonces, ¿qué más nos dice el caso clínico? El caso clínico como tal nos menciona de que este paciente tiende a tener, en los exámenes que se le hicieron, se le funciona una transluminación positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente al nosotros tener el testículo como tal, básicamente después de la examinación que era indolora y que se podía ver un cúmulo, se pone una linterna como tal y esta linterna se tiende a dar lo que va a ser luz y esta luz va a llegar directamente a formar lo que va a ser una luz rojiza, homogénea, y esta nosotros lo podemos relacionar que es positivo a lo que podría ser hidrocele. Y esto juntamente lo vamos a ver relacionado con otros exámenes que se han podido llegar a hacer. Entonces, podríamos ver nosotros primero que va a ser directamente incluso una relación también inguinal. Entonces, vamos a verlo de la siguiente manera. Entonces, vamos a ver lo siguiente en el mismo tema para no complicarnos mucho. Vamos a nosotros saber lo siguiente. Estamos viendo como tal de que la relación como tal, pero ¿qué nos dice? ¿O qué tenemos que nosotros entender? Tenemos que incluso hablar de la anatomía, pero un poco también incluso de lo que va a ser embriología. Porque sabemos de que los testículos como tal van a llegar a bajar de lo que va a ser la cavidad abdominal, de la parte posterior de la cavidad abdominal, que se encuentra cerca a lo que van a ser la misma formación de los riñones. Peritonealmente o tienen un peritoneo como tal y estos llegan a descender por lo que va a ser el conducto inguinal. Entonces podríamos llegar nosotros a suponer que va a tener directa una relación con lo que va a ser el conducto inguinal, pero lo cual no tiene una relación. Sí podría llegar a haber una complicación en el tema de la palpación, pero no directamente va a estar relacionado a esto. Entonces, al bajar directamente, va a llegar a lo que va a ser la bolsa escrotal. En esa bolsa escrotal, y al ser una hidrocele comunicante, tiende a estar directamente relacionado que va a haber un espacio todavía peritoneal con la túnica vaginal. Y al no cerrarse puede llegar a ser la acumulación de líquidos como tal. Es por eso que nosotros vamos a ver esta complicación de hidrocele comunicante en un paciente masculino de 24 años. Lo cual tiene que tener un proceso quirúrgico como tal para la extracción de este mismo. Incluso hay otros tratamientos, ya se ha visto en artículos argentinos de que se ha tratado de poner un catéter 14 para poder llegar al drenaje como tal de este líquido y justamente con ciertos fármacos que pueden llegar a hacer de que no pueda volver a comunicarse como tal. Esto funciona en ciertos casos o en ciertos pacientes entre un 90%, según una población de 22 pacientes. Y el otro porcentaje si ha habido un tipo de necrosis y lo cual se ha llegado directamente a un tratamiento quirúrgico. Pero básicamente eso es lo que nosotros podríamos hablar referente a lo que va a ser los testículos como tal. Entonces, una recapitulación práctica. Estamos viendo de que directamente la hidrocele está afectando a lo que va a ser una capa o una túnica de las 7 que tienden a formar lo que va a ser la bolsa escrotal. Y esta bolsa escrotal va a estar directamente relacionada con el testículo. Entonces nos menciona que la piel es la más externa, la túnica de Dartos juntamente tiene una función de lo que va a ser directamente la relación con la contracción y va a llegar a la elevación de lo que va a ser la bolsa escrotal para el tema de la regulación de la temperatura. También vamos a ver lo que va a ser la capa celular subcutánea que tiene una relación directamente con el tema de la piel. Vamos a ver la fascia espermática externa, que esta fascia espermática externa estamos viendo que va a tener lo que va a ser o va a llegar por el músculo oblicuo del abdomen. También tenemos el músculo cremaster, de que este músculo tiende a compartir ciertas similitudes con la túnica de Dardos, pero sabemos de que estas dos, al tener la misma función, pero
tiene una diferencia. Esta directamente es para el tema de la contracción y esta también, pero más es por el tema de la protección. Luego tenemos la fascia espermática, que es del músculo transverso, igual manera del abdomen, y la túnica vaginal, que es una relación directamente con lo que es el testículo. Ahora, este músculo o mejor dicho, el testículo como tal, también tiene una túnica interna, que esta túnica se conoce como la túnica albugia. Esta túnica albugia también va a llegar a tener la interna o externa, o una vascular, que también le dicen, y el otro no. Ahora, esta túnica albugia que recubre lo que va a ser directamente al testículo, entonces va a haber dos relaciones, lo que va a ser la túnica vaginal y luego de esa directamente del testículo tenemos la túnica albugia. Y algo relevante de la túnica albugia, hablando un poco más de anatomía, en este caso teniendo el tema de lo que va a ser el testículo de la bolsa escrotal, vamos a saber que la túnica albugia como tal tiende a engrosarse, la parte externa tiende a engrosarse, y esta al engrosarse va a llegar a formar el mediastino testicular. Este mediastino testicular va a llegar directamente a formar los tabiques para formar los lobulillos testiculares. Ahora, al formar ese mediastino testicular, anterior a este vamos a encontrar lo que es la red de Testi o la red testicular. Entonces, esto va a estar directamente en relación con lo que va a ser un conducto recto, y estos conductos rectos van a conectar lo que van a ser los túbulos contorneados o túbulos seminíferos contorneados, que directamente van a formar lo que va a ser cada lobulillo testicular. Este lobulillo testicular vamos a encontrar 250 aproximadamente, y en cada lobulillo testicular vamos a encontrar de 3 a 4 tubulillos contorneados, y estos van a llegar a formar directamente lo que va a ser el espermatozoide como tal, y van a llegar directamente, volver, lo que va a ser los conductos o las vías espermáticas, que básicamente pasan del conducto de los túbulos seminíferos, que este es el túbulo contorneado, más los túbulos rectos, forman la red de Testi. Luego vamos al conducto eferente, luego vamos a pasar a la cabeza del epidídimo, al cuerpo, a la cola va a conectar directamente con lo que va a ser el conducto deferente, y el conducto deferente con la vesícula seminal, y la vesícula seminal va directamente al conducto eyaculador. Entonces básicamente eso es lo que nosotros incluso podríamos hablar referente a lo que es nuestro caso clínico como tal. Y eso sería todo referente a la relación teórica anatómica con un caso clínico referente al aparato reproductor masculino.